está a la diestra de Dios. Señor, vine a encontrarme contigo. Mis ojos están abiertos. Si me conocierais, ¿a quién? ¿De quién es Jesús? Vamos a entrar entonces a la palabra del Señor. Cierre sus ojos y conectémonos en la presencia del Señor. Que el Señor nos hable y que dispongamos nuestro corazón para concentrarnos a recibir esa palabra de Dios. Padre Celestial, te damos gracias porque nos permite, Señor, venir a este lugar para escuchar, para obedecer, para que se haga práctica tu palabra en nuestra vida, Señor. Padre Celestial, que cuando nos hagamos la pregunta, ¿podré servirte?, la respuesta siempre sea sí y amén. Que cuando estemos dispuestos, Señor, a servirte, que obedezcamos en todo tiempo. Padre, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y crezca, fortalezca y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Ok, seguimos con la serie ¿Podré servir a Cristo? Y estaba leyendo un versículo que me confrontó fuertemente a mi corazón, porque narra, a ver, ustedes saben que Dios todo lo sabe. Si hay alguien que nosotros no podemos engañar, es a Dios. Podemos engañar al hombre, podemos engañar y podemos tener personalidades fachadas. Hay algunos que somos perfectos actores, perfectas actrices y mostramos una cara diferente a lo que realmente estamos por dentro. Y nosotros tal vez podemos engañar al hombre, pero nunca vamos a poder engañar a Dios. ¿Usted se acuerda en el Antiguo Testamento cuando el profeta Samuel iba a escoger al rey David como rey? ¿Usted se acuerda de esa historia, verdad? Que Saúl fue rey, pero se comenzó portando bien, después no tan bien, y terminó portándose mal ante Dios, desobedeció. Y entonces el profeta Samuel, Dios le dijo: quiero que vayas a la casa de Isaí, el papá de David, porque yo quiero que tú vayas allá y unjas al nuevo rey de Israel. Y a mí me encanta porque Dios da directrices, pero no da directrices al 100% de detalles. Es curioso. O sea, Dios a veces te da las directrices a un 70%, a un 60%, para que en el camino sigas prestando atención a nuevas indicaciones que Dios te puede dar. Tal vez es como para fortalecer nuestra fe, no sé, pero Dios no es. A veces nosotros queremos que Dios nos dé lujo de detalles, temperatura, agenda. A ver, Señor, cuéntame, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer de día, de noche? ¿A qué horas? Para estar pendiente. Y Dios no se maneja así, no se maneja a nuestra agenda. Entonces Dios le dijo a el profeta: quiero que vayas a la casa de Isaí porque vas a escoger nuevo rey en Israel. Y llega Samuel, que se pone su cuerno lleno de aceite, está listo porque él es un hombre que escucha la voz de Dios, y llega a donde Isaí y le dice a Isaí: mira, eres bienaventurado porque en tu descendencia va a salir el próximo rey de Israel. Isaí se puso contentísimo. ¡Ay, qué bueno! Yo estaba preparando a mis pelados para ser político. Alguno tenía que ser mínimo concejal. Entonces yo los preparé. A ver, mis hijos. Llama a los hijos. Llama al mayor, que tenía la aptitud. Olía rico. Estaba todo fornido. Una persona que tenía el don de hablar. Una persona que tenía un don de público, don de gente, carismático. Y ya Samuel: Señor, este es verdad, este es. Y de pronto Dios le dice: ese que estás viendo no es el rey de Israel. Isaí no es él. Oye, qué raro, qué raro. Si yo a él lo eduqué para que fuera, él es politólogo, él es experto en las cosas armamentísticas, él es un berraco. Bueno, no es él, vamos. Bueno, el segundo, que también lo puse en la universidad, no en la mejor universidad, pero en la segunda mejor universidad. Tiene toda la aptitud, estudió, graduado, máster, de todo, más preparado que un yogur. Este es, ¿verdad? Sí, este es, vamos, Señor, es este, ¿verdad? Y el Señor le dice: ese no es la persona.
Y me impresiona porque le dice y le enseña a Dios algo muy fuerte a Samuel, el profeta. Le dice: no te dejes guiar por lo que el hombre se deja guiar, porque el hombre se deja guiar lo que está delante de sus ojos. Dice: pero yo, el Señor, miro es el corazón. ¡Wow! ¡Qué fuerte esa enseñanza! ¡Qué fuerte esa enseñanza que recibió el profeta que escucha a Dios y Dios le enseñó! No te dejes llevar por las apariencias, porque las apariencias engañan. Y le preguntó a Isaí: bueno, ajá, y entonces ya se acabaron tus hijos. Hay un pelado desordenado que huele a chivo, se metió y que a ganadero ahora. Es loco, ese pelado hace de todo. Lo tengo allá cuidando chivo, porque el pelado no da para estudiar politología, no da para estudiar nada. Allá está. Y resulta que ese resultó ser la persona con la actitud para ser el rey de Israel. ¿Qué fue lo que vio Dios en David? Diga conmigo: él. Podemos tener toda la aptitud del mundo, capacitarnos, ser expertos, pero si no tenemos el corazón dispuesto para obedecer a Dios, no va a pasar nada. Y al hombre nosotros podemos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Y con base en esto, Jesús, cuando vino a la tierra, en el Evangelio de Juan, narra algo parecido a lo que sucedió con la enseñanza del profeta Samuel en cuanto a la escogencia del rey de Israel. Dice Juan capítulo 2, versículos 23 al 25, y este versículo me confrontó. Espero que no te confronte a ti, pero a mí me pegó una cachetada bien fuerte, porque dice: debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la ceremonia de la Pascua, muchos comenzaron a confiar ¿en quién? En Jesús. ¿Cuántos confían en Dios? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos confían en Jesús? Aquí viene la cachetada, porque dice: pero Jesús no confiaba en ellos, porque conocía todo acerca de las personas. Diga conmigo: Dios conoce el corazón. Dice: no hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues Él sabía lo que había en el corazón de cada persona. ¡Wow! ¡Qué fuerte eso! ¡Qué fuerte eso! ¡Qué fuerte recibir una noticia de que yo crea en Dios, pero que Dios no crea en mí! ¡Qué terrible eso! ¡Qué terrible es decir: Señor, yo confío en ti porque vi el milagro! Pero que Dios diga: yo a ti como que yo te veo pero no te conozco. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús le dijo a los discípulos: muchos vendrán ante mi presencia y dirán: Señor, pero si en tu nombre nosotros sacamos fuera demonios, nosotros imponíamos manos, sanábamos enfermos? Y yo les contestaré: nunca los conocí. ¡Wow! ¡Qué fuerte eso! ¡Qué feo eso! O sea, una de las peores decepciones en la vida es que yo llegue a donde Dios y Dios me diga: perdón, ¿quién eres tú? Es como un meme de un niñito que le dice al profesor: profesor, ¿será que pasé las materias por inasistencia? Perdón, ¿quién eres tú? O sea, nunca lo conoció. Qué huesero, que es muy, muy huesero. O sea, perdón, ¿quién eres tú? El niño. Ok. El punto es: qué terrible que tú pongas la confianza en Dios, pero que Dios no pueda depositar la confianza en ti. Ahora te preguntarás: ¿qué puede hacer que Dios de pronto no deposite la confianza en mí? Diga conmigo: un mal corazón. Un mal corazón. Y no me refiero a clases de cardiología, ni me refiero al corazón como el músculo que bombea la sangre de todo nuestro cuerpo, sino me refiero a mi actitud de no querer o que no se me dé la gana de cambiar o permitirle a Dios que trabaje en mi vida. Si hay algo que tenemos que cuidarnos para poder servir a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que obedecer. Y para obedecer necesitamos dejarnos guiar por Dios. Si nosotros no nos dejamos guiar por Dios, Dios entonces no nos puede conocer. Y qué fuerte que después de este versículo, la palabra de Juan nos revela 3 personajes que Jesús visitó, en las cuales no confiaba
en ellos porque conocía el corazón. Sin embargo, la determinación de querer creer y obedecer a Dios cambió la historia de sus vidas en algunos, y los vamos a ver en esta mañana. El primero, Nicodemo. Porque después de este versículo viene Juan capítulo 3 y comienza la historia de la conversación que Jesús tiene con Nicodemo. Y vamos a recordar un poco de historia. ¿Quién era Nicodemo? A ver, Nicodemo era un líder, ¿qué? Un líder espiritual, un líder religioso. Y vamos a verlo, está en capítulo 3, versículos del 1 al 2. Había un hombre llamado Nicodemo, que era un líder religioso judío de los fariseos. Ahora, presta atención a eso. Dice, una noche. ¿Cuándo fue a visitar este hombre a Jesús? ¿En la qué? En la noche. Presta atención a eso. Fue a hablar con Jesús y le dijo, Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Nicodemo creía en Dios, pero Jesús no creía en Nicodemo. Vimos lo que el versículo anterior decía, ¿no? A pesar de que muchos creían en Jesús, Jesús no creía en ellos, porque sabía todo acerca de las personas. Y este Nicodemo recibió un golpe contundente de parte de Jesús, porque Jesús no le dijo, buenas noches, ¿cómo estás? Siéntate, qué bueno que me visitas. Enseguida le dijo, a menos que no nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Fue contundente Jesús. Ay, maestro, qué bello eres tú. ¿Será que te puedo servir? Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Ay, yo quiero que tú me utilices, yo quiero que tú me uses. Si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Este tipo de personas, de pronto pueden haber entre nosotros este tipo de personas como Nicodemo, en la cual la característica de su personalidad es personas que conocen demasiado la teoría espiritual. Han estudiado licenciatura en teología, han hecho un doctorado en divinidades, se han leído a este hombre, el de divinidades, se me olvidó, es un santo. Ay, se me fue. Bueno, gloria a Dios. No era ni que tuviera que recordarlo. Pero bueno, iba a decir Ignacio de Loyola, pero no es él. El de divinidades, me leí el tomo completo de él. Hay personas que tienen toda la teoría acerca de la gracia, que tienen la teoría acerca de la salvación, son expertos en la teoría, pero son pobres en no colocarlo en práctica en su vida. Hay personas que pueden juzgar y se saben los versículos bíblicos, se saben el Salmo 91, se saben el Salmo 23, pero no tienen la confianza en que el Señor es su pastor, ni tampoco tienen la confianza de que estamos debajo de la sombra del Todopoderoso. Saben la teoría, pero son terribles en la práctica. Ese es el caso de Nicodemo. Nicodemo es una persona que tenía una alcurnia de conocimientos, una tradición de conocimiento espiritual, pero los conceptos religiosos y los conceptos espirituales a veces son más fuertes que su práctica por hacer las cosas espirituales. Son personas que saben todos los ayunos. Se saben el ayuno de Daniel, se saben el ayuno de Esther, el ayuno de Jesús, el ayuno de todo el mundo. Pero tú has ayunado. Ay, no, es que me da pereza. ¿Para qué? Si yo soy una persona crecida en el Señor. Aleluya. ¿Entiendes? Hay personas que viven en la gracia, tienen la teoría de la gracia de Dios, pero esas personas no practican la gracia de Dios. Son personas que dicen, el Señor me salvó, el Señor me libertó, el Señor, por gracia soy salvo, pero parece que viven por desgracia, porque sus acciones son diferentes o contrastan o son la antítesis de lo que saben y de lo que conocen. Y le digo algo, no le estoy hablando a usted, me estoy hablando a mí. Porque yo era una persona que comencé a estudiar. Yo les voy a confesar algo. Yo estudié teología no porque quería ser pastor, sino porque quería derrotar a los pastores mentirosos. O sea, yo era un primera línea, tú sabes, de esos que quería estudiar teología para avergonzar a los pastores. ¿Me van a entender? O sea, era un criminal. Y estudié teología para eso, para saber en dónde el pastor me estaba manipulando y decirle, manipulador. Me quería sentir como Juan el Bautista.
Anatema, todo eso. Y me puse a estudiar. Y me puse a estudiar. Entonces te entra algo de que comienzas a fascinarte por conocer el contexto histórico. Que por qué Jesús lo dijo. ¿En qué momento? ¿Cuál era la cultura, la tradición? ¿Qué fue lo que quiso decir? Porque es que en hebreo significa esto. No, es que en griego la Septuaginta, que era la escritura que manejaban los discípulos de Jesús, entonces un montón de locuras en las cuales yo conocía la historia que Jesús había hecho y el cambio que Jesús había hecho en Moisés, en Elías, en Pedro, en Juan, en todos. Pero por andar pendiente de lo que Dios había hecho en la historia de ellos, se me había olvidado que Dios haga algo en mi historia. A veces nos concentramos en conocer los milagros que Dios hizo en la palabra, pero no permitimos que esos milagros sucedan en nuestra vida porque no le estamos permitiendo a Dios trabajar en nuestra vida. ¿Y cómo nosotros le permitimos a Él trabajar en nuestra vida? Diga conmigo, obedeciendo. Yo te digo algo, hay bendiciones que tú tienes por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios somos salvos. ¿Cuántos son salvos aquí? Levanten la mano. Somos salvos por la gracia de Dios, no por tus obras. Somos salvos por fe. ¿Cuántos tienen fe en esta mañana? Mira, Dios nos ha libertado del poder, del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Sin embargo, dice Santiago en el capítulo 1 que si nosotros leemos la palabra pero no la ponemos en práctica, nos engañamos a nosotros mismos. Y dice, Dios bendice, óyelo bien, Dios bendice a los que escuchan y obedecen su palabra. A veces hay bendiciones retenidas en tu vida porque no has dedicado tu vida a la obediencia a Cristo. Y te preguntas, ¿será que le puedo servir a Dios? Mijo, si no quieres obedecer. Si no quieres obedecer. Me he encontrado con personas muy tristes, ojalá y usted no sea de estas personas, pero me he encontrado con personas que me han dicho, pastor, yo he hecho cosas muy malas en mi vida. Y te digo algo, no me arrepiento de nada. ¿No les ha pasado eso? Hay personas que son descaradas. Y qué terrible. Qué terrible tener una persona, o que tú seas de esas personas, que tengas el corazón tan cauterizado, que haga las cosas malas y no te importe. Pues sabes una cosa, esas personas que tienen el corazón cauterizado, Dios no los conoce. Porque Dios nada más conoce a aquellas personas que le abren la puerta de su corazón, lo dejan entrar, lo dejan actuar y dicen, Señor, yo tenía las cosas así, pero si quieres cambiar en mi vida, cámbialo, porque quiero obedecerte. ¿Cuántos están recibiendo algo en esta mañana? Yo estoy siendo confrontado por Dios. Mi caso como conocedor teológico de Dios es que Dios quiere transformar también mi historia. Así como Dios transformó la vida de Pablo, Dios transformó la vida de Santiago, Dios transformó la vida de todas aquellas personas en la Biblia, Dios también puede transformar tu vida. Pero para que Dios transforme tu vida, tienes que dejarlo. Si tú no lo dejas, Él nunca te va a conocer. ¿Estamos claros con lo que estoy diciendo? Muy bien. Ok, primer caso, Nicodemo. Voltéate a la persona que tienes a tu lado y ¿será que tienes la personalidad de Nicodemo? Dile, cuidado, ojo. Puedes saber mucho, pero si no dejas, como dice Jesús, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Segundo caso, que espero que tampoco te corresponda a ti. Juan 4, Dios habla con la mujer samaritana. Vamos a leer otra vez el primer versículo. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo, muchos comenzaron a confiar en Él, pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. No sabemos qué sucedió con la vida de Nicodemo después de la conversación que tuvo con Jesús. Pero a ti no te tiene por qué interesar si él obedeció o no obedeció. A ti lo que te tiene que interesar es que tú obedezcas a la voz de Dios y le creas. Y aquí entra la segunda persona. El segundo personaje, la mujer samaritana. Que era una persona de... Bueno, vamos a leer. A ver, dice,
Juan capítulo 4, versículos 4 a 7. En el camino Jesús tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo. Y diga conmigo, cerca de él. ¿Qué diferencia hay entre el primer personaje y este segundo personaje? ¿Cuándo visitó Nicodemo a Jesús? Por cierto, que se me olvidó decirles del punto anterior, ¿por qué creen ustedes que Nicodemo fue a visitar de noche a Jesús? Porque tal vez no quería que lo vieran. Tal vez no quería. Ay, ¿qué dirán mis amistades? ¿Verdad? Voy para allá. De noche. Ahora, este es un caso completamente opuesto en cuanto a la hora del día, porque aquí Jesús estaba en el mediodía. Y estamos hablando de una zona desértica, así que lo que había era calor. Al mediodía lo que hace en Barranquilla es, a veces ni el aire acondicionado es suficiente. Véanme aquí sudando, porque el calor es a veces insoportable. Pero aquí dice que estaba cerca del mediodía y dice la palabra, poco después llegó una samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Vamos a ver de pronto las características que ahora tiene la mujer samaritana. ¿Por qué cree usted que esta mujer fue a sacar agua al medio? A ver, nosotros que somos barranquilleros, que sabemos lo que es el calor y el verdadero calor, nosotros tenemos una tradición y sabemos que cuando vamos a hacer ejercicio o lo hacemos muy temprano en la mañana o cuando el sol se oculta otra vez. Si usted ve a una persona trotando a las 10 de la mañana, tú dices, ¿es cachaco o es extranjero? Esa persona que tú ves trotando sin camisa a las 12 del mediodía, tú dices, ay Dios mío, ese no es barranquillero. Porque es que a esa hora trotar es de locos, o sea, te deshidratas. Y esta persona decidió hacer un trabajo forzado de coger un cántaro de agua, llenarlo. ¿Por qué cree usted que esta persona fue al mediodía? Puede ser, no lo sabemos. Lo intuimos como buenos chismosos que somos. Lo intuimos porque queremos tratar de sacar información. Pero una persona como la samaritana tiene una personalidad donde de pronto su estilo de vida es cuestionable, incluso dentro de la sociedad. Es una persona que de pronto su modelo de vida no era de ejemplo. Tal vez dirá, ¿para qué voy a ir a sacar agua en el pozo en la mañana para que todo el mundo me esté? Ahí viene, vela, ve. Mira quién viene ahí, ve. Ay, están dando con un señor que no es su marido. Cuando se entere la van a lapidar. El chisme. Esta persona estaba cansada de la lengua de las personas que estaban cuestionando su vida. Y tal vez con justa causa. Porque esta persona no estaba teniendo una vida de pronto de un buen ejemplo. Ojalá no sea tu caso. Pero hay personas que tienen ese estilo de vida. Sin embargo, Jesús no es una persona elitista. Él es capaz de hablar con una persona que tenga un pasado o un presente repudiable. A Dios no le interesa lo que tú hiciste. A Dios le interesa es que tú le obedezcas y que tu vida cambie a partir de ahora. Tenía dos condiciones para que Jesús no hablara con ella. Primero, era samaritana y los judíos y los samaritanos no se hablaban. Le decían que eran los perros. Así decían los judíos tenía una rivalidad cultural muy fuerte. Y aparte de esto, como Jesús lo sabe todo, sabía que esta mujer era una bandidita, era una figurita, era una joyita. Sin embargo, eso no le impidió a Jesús tocar la puerta del corazón de esta mujer. A ti no te interesa lo que ha pasado en tu pasado. Tal vez has tomado decisiones deplorables y hasta cuestionables por la sociedad. A ti no te interesa eso. A ti lo que te tiene que interesar es lo que vas a hacer a partir de ahora si decides abrirle el corazón a Cristo Jesús. Y esta persona, Dios le abrió el corazón porque tuvo una conversación
tan fuerte que aquí en el Evangelio de Juan sí aparece lo que sucedió después en la vida de la samaritana. Después que Jesús habló con ella, después que Jesús le dijo lo que tenía que hacer, esta persona hizo algo milagroso. Y quiero que lo veamos en... ¿Dónde está? Se me fue. Juan capítulo 4, versículo 39 al 42. Quiero que me presten atención. Dice: muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho: Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Y cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días a causa del testimonio de esa mujer. Qué increíble que cuando nosotros le obedecemos a Dios, podemos servir a Dios con nuestra vida. Y lo que en nuestro pasado, nuestra reputación era para que se burlaran de nosotros, en el presente con Cristo nuestra reputación va a servir para que muchos alaben y glorifiquen al Señor. Que digan: caramba, si lo hizo con ella, lo puede hacer conmigo. Oye, si esta no era la que... ella, mira cómo cambió. Este no era el bandido que, oye, Dios lo cambió. Si lo puede hacer con él, te aseguro que lo puede hacer conmigo. Mira, cuando tú decides abrirle tu corazón a Dios y le obedeces, tu vida es una predicación continua. Pero no por lo que tú hables, es por cómo decidas actuar a partir de ahora. ¿Podré yo servir a Cristo? Depende. Si obedezco y hago su voluntad, entonces sí puedo servir al Señor. Dice, sigue diciendo la palabra: cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedaran en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer: ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Qué bendición que tu testimonio de vida por obedecer a Dios sirva para que los que no creen en ti, bueno, creen en ti, pero crean más en el Señor también. Qué bendición que cuando tú le obedeces al Señor, el hijo tuyo que dejó de creer en ti, crea en Dios y crea en ti. Hay muchos que por sus malas decisiones, ni el hijo cree en ti, ni tu hijo cree en ti. Pero cuando tú decides obedecer al Señor, tú puedes hacer que tu hijo no solamente recupere su confianza en ti, sino que recupere su confianza en el Señor por lo que Dios ha hecho en ti. Dice el Salmo 40, y tengo a Tatán corriendo con esto. Salmo 40 en el capítulo 1 dice el salmista: pacientemente esperé en el Señor y se inclinó a mí. Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Versículo 2: y me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. ¿De cuántos Dios los ha sacado del foso de la desesperación, del foso del pecado, del fondo del vicio? ¿De cuántos Dios los ha sacado? Su vida es un milagro de parte de Dios. Dice después: puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. A mí me encanta eso. El Señor tal vez no hace un cambio contigo de la noche a la mañana, pero de pronto estabas en el suelo paralítico y comienzas a gatear, y poco a poco comienzas a dar pasos de fe y sigues caminando con fe y sigues caminando con fe, aunque de pronto otros corran más rápido que tú. Tú no te preocupas por la competencia de cómo otros corren más rápido. Tú corres tu carrera de fe diciendo: aunque me demore, yo sigo caminando y Dios se encargará de estabilizar mis pasos. Seguiré obedeciendo, seguiré haciendo la voluntad del Señor, aunque no lo entienda, aunque no crea, aunque me parezca una locura. Voy a seguir caminando creyendo en el Señor, y el Señor guiará tus pasos. Versículo 3: me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Y aquí aparece lo que pasó con la mujer samaritana. Y muchos verán lo que Él hizo. ¿En dónde? Diga: en mi vida. Muchos verán lo que Dios hizo en mi vida y quedarán
Asombrados. Y pondrán su confianza. Denle un fuerte aplauso al Señor por eso. Un caso apéndice, un anexo, es que Jesús, ustedes saben que Jesús le dice Jesús de Nazaret, porque él se crió en Nazaret. Después de que salió de Egipto, José y María lo llevaron a Nazaret, allá creció. Y Nazaret, cuando tú lo ubicas en el mapa, está Judea, está Samaria, está la región de Galilea, que es la parte más del norte, donde está Capernaum, la Caná, donde Jesús convirtió el agua ¿en qué? En vino. Y no solamente el vino, el mejor vino. Ahí en el norte. Pero como Jesús se crió ahí fue donde salió la famosa frase de que nadie es profeta en su propia tierra. Eso lo dijo Jesús. Y aquí ay Dios mío, en Juan capítulo 4, en el versículo 43 dice: pasado 2 días, Jesús siguió camino a Galilea. Y escuchen esto: él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Pero mire esto: sin embargo, los galileos lo recibieron bien, porque había estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que él hizo allí. Esto es un apéndice, aparte de los 3 personajes. ¿Cuál fue el primer personaje que estudiamos? El segundo. Esto es un apéndice, esto es extra. El mismo Dios nos enseña a obedecer en todo momento con nuestro estilo de vida. A pesar de que Jesús sabía que nadie es profeta en su propia tierra, él obedeció y fue al norte, a donde él se crió, y recibió el asombro que lo recibieron bien. Recibió el asombro que lo recibieron bien. Y sabes, Jesús nos enseña a que tenemos que obedecer aún por encima de nuestras creencias. A veces tenemos que creer por encima de nuestra retroalimentación de las malas experiencias vividas en el pasado. No, yo para allá no voy, porque allá me robaron. Allá no vuelvo a ir, porque allá me trataron horrible. Si hay un lugar donde no voy a ir, es a este lugar. A veces nosotros nos enfrascamos en las experiencias de nuestro pasado, y a veces Dios nos dice que tenemos que hacer cosas, pero no lo hacemos porque hemos recibido malas experiencias en el pasado. Dios dice: reconcíliate con tu hermano que estás de pelea. No, pero es que mi hermano es más conflictivo. La vez pasada traté de saludarlo y casi me tira una piedra. ¿Yo para qué voy a ir para allá? Dios nos enseña que por encima de nuestras retroalimentaciones, de nuestros traumas del pasado, tenemos que obedecer. Y cuando obedecemos, recibimos bendición. Yo les comenté que en la carta de Santiago, sí, yo se lo comenté, dice de que nosotros recibimos bendición de parte de Dios cuando obedecemos a su palabra. Entonces, Dios nos enseña, Jesús nos enseña que a pesar que Él dice que nadie es profeta en su propia tierra, Él fue y Dios se glorificó aún en medio de ese lugar, por encima de tus expectativas. Ok, seguimos, tercer caso. Un funcionario de gobierno. Dice Juan en el capítulo 4, versículos 46 al 50. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de ahí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo no solamente enfermo, tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre, diga conmigo, creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Estamos hablando que el primer personaje, ¿quién era? Un alto religioso. El segundo personaje, ¿quién era? Una señora
no digamos, bueno, esa señora, de conducta cuestionable. Y tenemos el caso de un funcionario de gobierno. Un funcionario de gobierno tiene por lo general las características de ser personas que ven resultados, resultados y resultados. Un funcionario de gobierno usted lo categoriza si es bueno o es malo, es a través de los resultados. Vamos a saber cómo nuestro presidente va a actuar en estos 4 años, es por los resultados. Al otro lo trataron terrible porque tuvo malos resultados. Todo lo que tiene que ver con el gobierno se mide es a través de los resultados. Y eso genera ciertas cosas en las personalidades. Es una persona que es hiperracional. Es hasta tóxico. Todo se tiene que hacer a la manera como él quiere que se haga. Yo quiero que vengas a las 8 de la mañana, me tengan esto puesto aquí. Aquí tengo la cita tal. Los funcionarios son personas del gobierno, son personas que todo lo quieren tener agendado. Tienen un grupo de personas, pero siempre que tienen un grupo de personas dicen, ¿sabes qué? Definitivamente si no lo hago yo, las cosas no van a salir bien. Tengo que estar yo pendiente, porque el ojo del amo es el que. Entonces están pendientes, porque si no se me roban la plata, se me roban los recursos. Yo tengo que estar pendiente de todo. Y este era el caso del funcionario. Y este funcionario vio que Jesús hizo el milagro de convertir el agua en vino. Tal vez fue a ese matrimonio y vio el milagro que Jesús hizo. Y este dijo, yo tengo que llevarlo a mi casa, porque mi hijo se sana solamente si él va a mi casa. Son personas que son cuadriculadas. Son personas que a veces no tienen tanta fe, tienen más argumentos. No es que Dios se tiene que mover así, porque Dios me va a sanar porque va a haber un médico que me va a decir la receta perfecta, el medicamento perfecto, la dosis perfecta para que yo me sane. Pero a veces echan de menos el milagro que Dios puede hacer en tu vida, porque todo lo quieren racionalizar. Esta persona recibió un golpe contundente de Dios, porque esta persona le está pidiendo, le está rogando que Dios sane a su hijo porque está muy enfermo. Y Jesús, en vez de decir, hombre, pero por supuesto, ¿cómo no? Si yo vine aquí fue para salvar al mundo. No, lo que dijo es, ven acá, ¿ustedes acaso van a creer en mí? Es nada más por los milagros que yo hago. Y esta persona dijo, Señor, por favor, llega a mi casa para que sanes a mi hijo. Y Dios le cambió la agenda. Dios dijo, yo no voy a ir. Ve tú, que tu hijo se sanará. Tienes que estar preparado si quieres estar dispuesto a obedecer a Dios, que Dios puede cambiar tu agenda. Muchas veces tú no recibes el milagro porque tú quieres el milagro de esta manera. Señor, yo quiero que tú me hagas el milagro a las 4 de la mañana. Y son las 5 y le dices, Señor, tú si eres impuntual. Porque te estoy diciendo que es a las 4 de la mañana. Y es que tienes que hacer las cosas así, porque esta es la manera como tienes que hacerlo. Ustedes se vieron la película de El Todopoderoso, Bruce Almighty, donde Jim Carrey estaba diciendo, es que yo puedo hacer mejor la labor que el mismo Dios. Y Dios se le apareció. Morgan Freeman interpretó a Dios. Digo, ¿tú te crees que eres mejor que yo? Bueno, te voy a dar mis facultades para que seas Dios por una semana. Y el mundo de cosas no se acabó porque se dio cuenta que era más difícil tener y ocupar el puesto de Dios. Pero a veces nosotros somos así. Dios está dispuesto a ayudarnos. Y no, espérate, Señor, espérate. Yo quiero que tú no entres por aquí, sino entres por allá. Y quiero que tú des 4 pasos. Cuidado porque tengo el piso mojado, no me vayas a pisar el piso. Por aquí te metes y vas a comer. Aquí comemos comida vegetariana. Así que si te gusta la comida vegetariana, bien, si no, ayuno. O sea, a veces le ponemos tantas trabas a Jesús que Jesús se queda con los brazos cruzados. Yo quiero sanarte, pero es que no me dejas. Yo quiero sanarte, pero tú pones más confianza en el doctor de la EPS ese, que te está dando puro Dolex. Bueno. Paracetamol, para ser más fino. Paracetamol, que es lo mismo. Oye, a veces yo creo que Dios se cruza de brazos diciendo, oye, ven acá, yo quiero ayudarte, pero es que mi plan es este. Y tú le tienes un plan, mejor dicho, aprobado por la ANDI, por la ANI, por la Asociación Nacional de Infraestructura. Tú tienes todo, el POT lo tienes organizado, todo. Yo no quiero obedecerte a ti, yo quiero que tú me obedezcas.
Hay personas que Dios no las bendice porque no han cambiado su corazón para obedecer y escuchar la voz de Dios y prestar atención a qué es lo que Dios necesita decirte para que tú hagas, cambies o actúes. Esta persona, Dios le cambió su agenda. No voy a ir. Ve que tu hijo se salvará. Fuerte eso. Y lo interesante de todo esto es que este hombre, en vez de ponerse bravo, apenas escuchó eso, dijo, apenas escuchó sus palabras, este hombre creyó. Diga conmigo, él creyó. Quiero que diga conmigo antes que se me duerma. Hay uno que me están llamando, me están cabeceando. En el nombre de Jesús. Yo quiero que tú digas, yo decido creer y obedecer al Señor. Diga, aunque no lo entienda, aunque no esté dentro de mis parámetros, dígalo. Si Él lo dice, yo obedeceré. Esta persona obedeció, creyó. Bueno, la verdad es que yo vi que Jesús se puso en el cántaro donde estaba el agua e hizo bum, bala, bim, bala, bam, bam, y se convirtió en vino. Él tiene que ir donde mi hijo y tiene que hacer así, raca, 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 para que Dios sane. No. Dios le cambió la agenda. No es como tú quieres, dice el Señor, es como yo quiera. Pero esta persona no se fue orgullosa diciendo a este hombre que se cree. No, fue humilde, reconociendo que para que Dios haga un milagro hay que obedecer, hay que creer. Y quiero ir cerrando con esto, porque esta palabra me impacta. Yo quiero dejarle de tarea esto. Pero más adelante, búscalo en Juan 4, los últimos versículos. Dicen que este funcionario se fue para su casa, para Capernaum. Y tú sabes que todo político, todo funcionario de gobierno tiene su ramada de personal. Y están los sapos, ¿verdad? Que también quieren generar gratitud para puestos, para favores, para todo eso, ¿verdad? Calanchines, todo. Y dice la palabra que mientras este hombre se acercaba a su casa, llegaron personas a decirle, tu hijo se está mejorando. Y él, tan metódico, decía, ¿y a qué horas comenzó a mejorar mi hijo? Fíjate tú, personas hiperracionales. ¿A qué horas comenzó a sanar mi hijo? Para saber en qué momento, porque él sabe, él decía, es que el milagro es cuando Dios llega. Y ahí descubrió que no es cuando Dios llega, es cuando Dios habla, es cuando Dios dice. Y este funcionario, cuando recibió la noticia y le preguntó a qué horas comenzó a sanar mi hijo, ellos dijeron más o menos como pongo un ejemplo, a la 1 de la tarde. Véalo en la Biblia, no lo estoy diciendo yo, está en la Biblia, está. Y dice, y él se dio cuenta que fue a la hora exacta cuando Jesús le dijo al hombre, tu hijo se salvará. A partir de ese momento. Y yo te digo una cosa, no fue solamente cuando él dijo eso, sino cuando él inmediatamente creyó y obedeció. Dios ya ha dicho lo que va a hacer contigo. Ya él lo dijo. Aquí está, ¿ves? Ya él dijo y manifestó lo que va a hacer contigo. Pero para que se cumpla, tienes que creer y tienes que obedecer. ¿Sabes por qué a nosotros nos cuesta obedecer? Porque somos unos rebeldes sin causa. Somos desobedientes. No nos gusta. Somos tiranos. Somos personas que le ponemos condiciones hasta a Dios. Qué feo eso. Dios siempre va a estar tocando la puerta de tu corazón. Él no le importa lo que tú hayas sido. Si eres una persona de mucha alcurnia religiosa, o eres una persona de vida deplorable, que eres una persona que todo el mundo dice, uy, esta persona, yo creo que ni Dios lo salva. No importa. O así sean unas personas hiperracionales. Dios no está preocupado en tu personalidad. Dios está preocupado es que tú a partir de ahora decidas obedecer, decidas creer, y eso sea la garantía para que le puedas servir al Señor. No sabemos qué pasó con Nicodemo.
Con la mujer samaritana, que tenía una reputación cuestionable, se convirtió en una persona evangelista. Se convirtió en una persona que hablaba de las maravillas que Dios había hecho en su vida, y muchos se convertían por el testimonio de ella. Y este funcionario aprendió a soltar el control de las cosas y permitir que sea Dios el que actúe en tu vida. ¿Cuál de esos personajes se identifica contigo? No me lo respondas. Pero a ti no te interesa lo que Dios hizo con Nicodemo, ni lo que Dios hizo con la mujer samaritana, ni lo que Dios hizo con el funcionario, porque eso es conocer la historia. Pero yo quiero que ese Dios de la historia transforme mi historia. Yo quiero que ese Dios de la historia transforme mi presente. Y si lo hizo con ellos, también lo puede hacer contigo. Dios utilizó a Moisés, un tartamudo, ansioso. Dicen los otorrinos que los que tartamudean porque tienen una inseguridad muy fuerte, hasta con lo que no les da miedo hasta hablar. Tartamudean, tienen inseguridades. Dios utilizó a un David, a un adúltero, a un asesino. Dios utilizó a Sansón, a un mujeriego. Sansón era mujeriego, ¿no? Sansón era... Pedro el Escamoso le quedaba chiquito. Sansón. Dios utilizó a Pedro. Oye, por cierto, una pregunta que hago que me llegó a la cabeza. ¿Por qué será que Jesús no utilizó a personas como Nicodemo, que eran personas de alcurnia espiritual, para que sean sus discípulos? Utilizó, ¿quién era Pedro? Un pescador, pero pecador también, pero era un pescador. O sea, sabía pescar, los pies le olían a pescado, las manos le olían a pescado. Y Dios le dijo: vas a dejar de ser pescador de peces, obvio, y te voy a convertir en un pescador de hombres. Ese fue su discípulo. ¿Quién era Mateo? Un recaudador de... ¡Wow! ¿Por qué Dios decidió trabajar con personas que de pronto tú... A ver, si tú eres una licitación, tú escoges la persona que tenga la mejor aptitud. Yo no creo que Pedro tuviera la mejor aptitud para ser una persona líder espiritual. Mateo, un recaudador de impuestos. ¿Qué tiene que ver la yuca con la tajada? ¿Qué tiene que ver eso? Es que a Dios no le importa lo que tú estés capacitado para hacer. Dios le interesa lo que estás dispuesto a obedecer. A obedecer. Y aunque no lo sepas, Dios te hará pescador de hombres. Dios puede usar a personas como el pastor Gustavo, personas como yo. Yo no sé en la vida del pastor Gustavo, pero en mi vida yo era terrible comunicador. Yo prefería cantar. Por eso es que me metí cantante. Los que no saben expresarse con sus argumentos se expresan a través de la música. Era terrible, terrible. Yo le decía a mi mujer, a mi esposa: mi amor, para que me comprendas, voy a orar en lenguas, para que me comprendas. Pero el Señor hace como Él quiere. Y a pesar de que no te... Mira, mi mujer tiene una labia para regañar, no, pero una labia buenísima. O sea, ella parece político. Ella habla y convence y wow. Sin embargo, Dios utiliza a este simple mortal. Porque no es cuestión de la capacidad que tú tengas, sino la disponibilidad que tú tengas para obedecer a Dios. Ustedes saben que yo no quería ser pastor. Yo les comenté que yo estudié teología para hablar en contra de los pastores, con argumentos. Cuando yo llegué a esta casa, el pastor me dijo: yo quiero que tú me ayudes en la iglesia. Yo sabía, ya no, pastor, en la música, yo soy músico. Yo sé que me vas a decir en la música. Y ustedes saben que el pastor siempre coge un papelito y escribe. Ustedes saben cómo maneja el pastor. Él me dijo: no, yo quiero que tú, Dios te va a utilizar en esto. Y yo abro y dice lo que yo detestaba: pastor de jóvenes. Pero cuando yo leí esa palabra, yo sentí la invitación de Jesús diciendo: he estado tocando todo el tiempo para que me obedezcas, pero tus traumas, lo que otros hicieron contigo, los abusos de pastores que hicieron contigo, es lo que te tiene impidiendo que yo me pueda manifestar a través de ti.
Y en ese momento yo recibí una confrontación de parte de Dios y acepté el llamado. Y usted me preguntará, ¿es fácil? No, no es fácil. No es fácil. Pero voy a decir una cosa en amor. Lidiar con sus hijos no es fácil. Si usted no los pudo criar bien, ¿cómo espera que yo los críe? Pero yo le doy gracias al Señor que yo no soy el que transformo. Yo no soy el que cambio. El que cambia es el Espíritu Santo. Y yo obedezco. Y yo obedezco. Y cuando yo obedezco, sea que sean 30, nosotros llegamos a tener 400 jóvenes. Y después los perdimos por un campamento. Mira, hemos tenido altas y bajas así. Pero el problema no radica en cuántos jóvenes o cuánto tiempo de ministerio tengas o cuánto es tu background, tu conocimiento. No. Lo que interesa es que tú estés dispuesto a partir de ahora a obedecer al Señor y que tu vida sea un ejemplo para poder servir a Cristo. No es necesario que sirvas a Cristo en un micrófono. Yo creo que la mejor manera de predicar es con tu día a día. Que tus hijos puedan ver que tú en realidad estás comenzando a depositar tu confianza en el Señor, aunque seas tóxicamente acaparador de las cosas. Que tú digas, puedo confiar en el Señor. No sé cómo lo va a hacer, pero yo sé que Dios lo va a hacer. Y yo confío en eso. Que tus hijos vean eso. Que tus hijos aprendan de la fe tuya por el cambio de que has decidido obedecer y creer en el Señor. ¿Cuántos creen en el Señor en esta tarde? Yo le invito a que usted pueda levantar su mano bien arriba al cielo y usted pueda decirle al Señor, ahí donde está, dile: Señor, Padre, yo no sé si no te he permitido que entres completamente a mi corazón, pero hoy es el día. Hoy es el día que tú cambies mi historia, que tú cambies mi presente. No es lo que pasó ayer, no es en el avivamiento que pasó hace 10 años en mi vida, es lo que puedes hacer hoy. Yo te permito que tú hoy hagas algo nuevo en mi vida. Que tú transformes mi corazón, transformes mi casa, transformes mis hijos, que a veces los quiero ahorcar, pero ayúdame. Dame sabiduría, Señor. Dame sabiduría. Dame sabiduría, Señor. Permíteme, Señor, que pueda escuchar tu voz y abrir la puerta de mi corazón para que actúes, trabajes y que mi vida sea un ejemplo para que tu gloria pueda brillar. La iglesia de adoración brilla no por las luces. La iglesia de adoración brilla porque la gloria de Dios se refleja en la vida de cada una de las personas que conforman la iglesia. Porque yo soy luz en mi casa, porque tú eres luz en tu casa. Por eso es que la iglesia de adoración brilla. La iglesia de adoración brilla porque estás permitiendo que el brillo del Señor alumbre sobre tu vida. Dice la palabra: despierta tú que duermes, levántate de los muertos, te dice el Señor, y te alumbrará Cristo. Que el Señor ilumine en tu vida. Ese es el mejor ejemplo para poder servir al Señor. Dejar que Dios ilumine tu vida. Gracias, Padre Celestial, porque tu palabra nos ha confrontado, nos ha fortalecido y nos ha levantado el ánimo, Señor. No importa lo que haya hecho en el pasado, es lo que estoy dispuesto a hacer a partir de ahora. Yo decido a partir de hoy creerte y obedecerte, y sé que mi vida va a cambiar. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso bien fuerte al Señor? Y yo quiero que podamos darle al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas, pero creyendo al Señor. Dice Malaquías 3:10: traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y dice el Señor: pruébame, te dice el Señor, que yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde.
sobreabunden. Declaro sobre tu vida bendiciones no suficientes hasta que sobreabunden. No lo digo yo, te lo dice el Señor. Pero tenemos que creer y tenemos que obedecer. Gracias, Señor. Cuando usted haya terminado de entregar su diezmo y su ofrenda, no se vaya sin la bendición. Colóquese de pie en esta tarde y vamos a recibir la bendición de nuestro Padre Celestial. Colóquese ahí sobre sus pies y quiero que levante una de sus manos o sus dos manos en señal de recibir. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor te ilumine en todo lo que emprendas en el camino. Que el Señor cambie tus vicios por buenos hábitos. Que el Señor te fortalezca aún en medio de la sequía. Que serás como huerto de riego aún en medio de la sequía a tu alrededor. Aunque otros vivan en un desierto, tú vivirás como un prado lleno de muchas aguas. Porque el Señor es tu fortaleza. El Señor es tu proveedor. Él es tu sombra y Él es tu mano derecha. Y lo más importante, que el Señor te llene de la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. ¡Feliz fin de semana! Iglesia de Adoración. Está a la diestra de Dios. Su Hijo vino a encontrarme contigo. Los hijos están abiertos. Viene